Iniciar el camino tras las huellas de un antepasado implica a veces una tarea más creativa que una mera recolección de datos, sobre todo si se trata de un personaje no público, como es el caso que intentaré reconstruir, y de quien solo dan cuenta unas pocas fotografías, imprecisos relatos de descendientes que no lo conocieron personalmente y exiguos documentos. Un hombre casi ignoto, uno más entre los tantos que poblaron las pampas argentinas hacia la segunda mitad del siglo XIX. Estoy hablando de mi bisabuelo paterno, Giovanni Gallo, o si ustedes prefieren, Juan Gallo. Como se hizo llamar él mismo, ni bien llegó a la Argentina. Aún así, yo me referiría a mi bisabuelo como Giovanni Gallo, y tengo para ello razones bien fundadas, créanme. Preguntarán qué tiene de trascendente este hombre para merecer un tratamiento semejante, amén de haber sido el padre de mi padre, algo que por otra parte él jamás se propuso. Les responderé contándoles esta historia, tal cual se me fue revelando, paso a paso, hasta toparme con ese dato que cambió el curso de la investigación, ese sugestivo dato que me llevó a indagar más y más. Comenzaré con aquellos aspectos de la vida de Giovanni Gallo que lo hacen un hombre común, datos sobre el que hay gran conformidad entre sus descendientes vivientes, digamos la historia oficial de este hombre, aquella que salió a la luz. Luego sí, nos ahondaremos en la otra historia, la oculta, esa de la cual él renegó hasta pocos años antes de morir, esa que ninguno de sus descendientes intentó inquirir y que es el motivo principal de que hoy yo esté hablando aquí de don Giovanni Gallo. Giovanni Gallo había nacido en 1858 en la campiña de la provincia de Génova, en Italia, cuando Italia aún era un reino. Llegó a la Argentina en el año 1878, junto a varios de sus hermanos, arribando al puerto de Buenos Aires con un muy buen dinero, cuyo origen se desconocía. Contaba con 21 juveniles años. Se instaló en General Rojo, un pueblito al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 15 kilómetros de San Nicolás de los Arroyos. Montó un negocio de ramos generales e incursionó en la compraventa de cosecha. En 1879 se casa con María Sibori, de tan solo 15 años de edad, también italiana, de la región de Liguria, en la provincia de Génova. Al año siguiente, en 1880, nace Catalina, la primer hija de Giovanni Gallo. Vinieron luego Juan Jerónimo en el 83, Angelita al año siguiente, Margarita en 1887, y 2 años después, José. En 1895 nace Eusebio, y el séptimo y último hijo, Julio, en 1899. Aquí vemos a la familia casi completa, aún no había nacido el menor. Durante la última década del siglo XIX y la primera del XX, el negocio de compraventa de cosechas le permitió a Giovanni viajar a Italia bastante seguido en varias oportunidades. Sus estadías se extendían por meses, ahí aprovechaba para visitar a su familia y amigos. Siempre viajó solo, se especulaba que algo más estaba esperándolo en Italia. Todo permaneció en el umbral de la sospecha. En esta foto de su último viaje, en las termas de Montecatini, entre un numeroso grupo de gente encontramos a Giovanni. Detrás de todos, arriba de todos, solo, en una pose de notoria templanza, una templanza que orilla una melancolía arcaica. Giovanni era un hombre grave,
A los criollos siempre les llamó la atención su expresión taciturna. Su porte distinguido y sus maneras refinadas revelaban un origen bien diferente, diferente incluso a sus hermanos, tan rústicos como muchos de los que habitaban el campo argentino de ese tiempo. Giovanni volvió del que sería su último viaje a Italia en 1908. Desde ese momento se lo vio más silencioso y taciturno que nunca. Ni bien llegó, delegó la administración de sus negocios de compraventa de cosechas en un hermano. Reunió a su familia y les anunció que jamás volvería a ausentarse de su lado. Nadie supo nunca cuál había sido la razón, nadie jamás preguntó. Llamó la atención la última postal que había enviado a su hijo José antes de volverse de Italia. Estaba firmada Gio Gallo, cuando todos aquí, incluso su familia, lo llamaban Juan. La postal no decía nada más. Dos años después, en 1910, se casa su hija Margarita con Albino Campanella. Ese mismo año moría su esposa María Sibori, a la edad de 46 años. Faltaban solo 6 meses para el casamiento del mayor de sus hijos varones, Juan Jerónimo, con Adelina Chiovino. Giovanni Gallo incluso vivió para ver a su primer nieta. Paradoja de la vida, a los 9 meses de edad muere la nieta y ese mismo día termina la vida de Giovanni Gallo. Tenía 54 años. La familia recordará por siempre esa jornada como el día de las dos muertes. Corría el año 1912 y Giovanni Gallo se llevaba a la tumba un secreto que tardaría 90 años en salir a la luz. Juan Jerónimo tuvo 3 hijos más, Nair, Nilia y Norberto. Del matrimonio de Margarita y Albino Campanella nacieron Nilda, Delfor, Eve y el Toto. Angelita y Catalina vivieron siempre juntas y nunca se casaron. José tuvo 2 matrimonios. Del segundo de ellos, con Carmen Ingoglia, nació Susana. Eusebio se casó en 1925 con Aida Doberti. Tuvieron una hija Chela y un varón Jorge, mi padre. Julio, el menor, se casó 2 veces y no tuvo descendencia. Los 7 hijos de Giovanni han muerto. Hoy lo sobreviven 8 nietos, 17 bisnietos y 18 tataranietos. Una vez recogida toda esta información, armé algo parecido a un árbol genealógico. Y claro, como si algo me carcomiera desde algún lugar remoto, me pregunté por los padres de Giovanni en Italia. En la documentación a la que tuve acceso apareció un dato que se convirtió en la hilacha que permitió destejer la historia oculta que había dado indicios pero no se dejaba de velar. Giovanni Gallo era hijo de Juan Bautista Gallo y de María Sibori. El nombre de su madre era igual al de su esposa. Otro documento complicaba aún más la situación. María Sibori era hija de Juan Sibori y de Catalina Gallo. Ambos eran hijos de Sibori y de Gallo. Claro, Giovanni Gallo y su esposa eran primos. Los nietos que sobreviven a Giovanni, entre ellos mi padre, nada sabían de ese dato. Todos, de forma más o menos directas, me señalaban a otra nieta de Giovanni, Nilia, hija de Juan Jerónimo, una muy agradable mujer de 82 años que nunca se había casado y vivía sola en la ciudad de La Plata. Nilia, a quien yo no conocía, podía ser la entrada a nuevas respuestas. Y así fue. Nilia me confirmó que Giovanni y su esposa eran primos, pero que tampoco era tan así. Giovanni no era hijo biológico de Sibori y Gallo. Había sido adoptado. Sí, era hijo adoptivo. Entonces, esta indagación que llevaba varios meses, de alguna manera estaba en un punto cero nuevamente. ¿Quién era Giovanni Gallo? ¿Dónde había nacido? ¿Quiénes eran sus padres biológicos? ¿Por qué lo dieron en adopción? Me dispuse a viajar a Italia siguiendo la única pista que Nilia supo darme, la existencia de un castillo en la región toscana, el Castillo de las Flores, así lo llamaba la gente del pueblo, un castillo que Giovanni visitaba en todos sus viajes y en cuya biblioteca pasaba horas
Días y semanas leyendo, solo leyendo. El castillo era propiedad de una familia de descendientes de la nobleza toscana. Accedí a su biblioteca haciéndome pasar por un estudioso de la literatura italiana del siglo XVI, y fue allí donde hallé, escondido detrás de dos grandes libros, un amarillento cuaderno manuscrito. Se titulaba Yo, la condesa Alina. Un arrebato hizo que me sentara e inmediatamente leyera aquella confesión que daba por concluida mi extensa búsqueda. Yo, la condesa Alina. En pocas horas dejaré este lugar para siempre. No puedo hacerlo sin darte al menos la posibilidad de que algún día sepas que te quise mío. No pretendo que me quieras, solo que no albergues en tu corazón ningún odio infundado que haga de ti una pobre persona. Giovanni, hijo mío. Un año antes de tu nacimiento, en un día de sol como suele acostumbrarnos esta bella tierra, bajé al pueblo a comprar flores. Así frecuentaba hacerlo cada 15 días. En un nuevo puesto se vendían las caléndulas más bonitas de toda Toscana. Impactada por el color de las flores, tomé una de ellas y no pude evitar decir que era la más bella que había visto en mi vida. El florista, que apenas asomaba su cabellera entre unas fresias violetas y amarillas, advirtió mi presencia y con voz suave me dijo: «Usted, señorita, ha provocado que esa caléndula y el resto de las flores se vean marchitas ante tan bello rostro». Al tiempo que me ruborizaba, dejé la flor que había tomado en mis manos sobre el improvisado mostrador y, a punto de salir con apresurado paso, subí mi mirada y encontré la de él. Mi respiración quedó suspendida. Nuestras miradas se sostuvieron unos instantes. Era el joven más apuesto de toda Toscana. Sonrió al verme petrificada, tomó la caléndula que yo había dejado y me la obsequió. No tuve dudas. Me había enamorado. Mis paseos al pueblo a comprar flores comenzaron a ser semanales. Luego, cada 2 o 3 días, y al cabo de un mes, no podía dejar pasar un día sin ver a Rocco. El castillo estaba invadido de flores en uno y otro rincón, de los más variados colores y sutiles aromas. Nunca más el castillo se lució como lo hizo en aquella época. Infinitas flores provocaron la atracción de miles de abejas, abejorros y avispas. Mi familia y la servidumbre solo proferían quejas por las picaduras. A mí jamás me picó abeja alguna. Tiempo después supe que las lamentaciones solo provenían de mis padres. Me prohibieron comprar flores. Fue inútil. El amor que nos profesábamos con Rocco nos impulsó a organizarnos. Nos veíamos a hurtadillas siguiendo un plan estricto. En la colina, en el bosque, en el granero del campo donde trabajaba su padre, a veces entre vacas y terneros, incluso más de una vez en el propio castillo, hasta que quedé embarazada de ti, Giovanni. A los oídos de mi padre llegaron los rumores de mis encuentros con Rocco. Me prohibió salir del castillo. Encerrada en la alcoba de la torre superior, una noche pude ver cuando Rocco, cabalgando por la colina norte hacia mi encuentro, era detenido por la guardia de mi padre. Sus gritos aún retumban en las paredes del castillo. «Alina, mi amor, Alina». Solo atiné a llorar y gritar su nombre desesperada hasta desmayar. Fue la última vez que lo vi. Nunca más nadie supo de él. Los padres de Rocco suplicaron por la aparición de su hijo. Mi padre siempre negó haber participado en el suceso. Luego de mi desmayo, el médico de palacio confirmó el embarazo de 4 meses. Mi padre enfureció. Le dije que lo tendría. Finalmente aceptó, pero a condición de entregarte a otra familia. Cuando naciste, sufrí el segundo arrebato, el más duro de mi vida. Un criado nuestro viajó a la provincia de Génova y te entregó una buena familia que anhelaba adoptar un niño. La familia Gallo. Me amenazaron con quitarte la vida si me acercaba a ti. Exigí entonces, hijo mío, que te garantizaran una pensión mensual,
que la administrara tu familia adoptiva para evitarte así cualquier posible penuria económica. Siempre estuve al tanto de tus pasos en estos 21 años. Reprimía la tentación de acercarme por temor a poner en riesgo tu vida. Cuando supe que viajabas a la Argentina, me trasladé a Génova y te vi. Sin que tú lo advirtieras, te vi. Desde que nos separaron cuando naciste, que no estuve tan cerca de ti, sabía que jamás volvería a verte. Aquí el relato termina abruptamente. La siguiente hoja del cuaderno está arrancada, las demás en blanco y yo, en la biblioteca del castillo, desplomado sobre la silla como si hubieran pasado sobre mí en pocos minutos 150 años de vida. Me sentía más pequeño que nunca. Entonces dejo caer el cuaderno sobre la mesa y veo que asoma de la contratapa una foto. Como en un despertar me incorporo y advierto que es la misma imagen de la fotografía que Giovanni envió a su hijo José antes de volver de su último viaje a Italia. Ahora comprendía por qué había sido el último. Ahora lo comprendía todo.